En este vídeo vamos a hablar de la problemática que hay de comparar máquinas como Steam Deck, Asus ROG Ally o GPD entre ellas. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Office o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 25% con el código que os dejo en la descripción. Cuando se comparan consolas que salen al mercado entre ellas, es decir, una Xbox Series X, una Xbox Series S, una PlayStation 5, etc., en realidad es relativamente sencillo hacer una comparativa entre ellas porque hay una serie de valores que se pueden tener en cuenta. Catálogo, cuáles son los exclusivos que te puedan gustar una u otra. Yo, por ejemplo, si tuviera que tirar por exclusivos, seguramente me iría más por el terreno de Xbox. ¿Por qué? Porque me atrae más la saga Halo, me atrae sobre todo más la saga Forza que otras sagas que hay también en Sony, aunque también me gustan, ¿no? Pero bueno, por ahí sería realmente sencillo entender por dónde te puedes ir para un hardware o para otro, ¿no? Por terreno de catálogo. También podríamos ver, bueno, cuál es la consola teóricamente más potente del mercado, pero también eso es algo relativamente extraño dentro del mundo de las consolas. ¿Por qué? Porque al final yo, en lo personal, por ejemplo, la Xbox Series X es mejor consola a nivel de hardware que una PlayStation 5, pero después tú ves los juegos y en general, si no somos demasiado especialitos, pues yo qué quieres que te diga, yo los veo prácticamente igual cuando son dos multiplataformas. No es como en la época de Xbox de Xbox 360 y PlayStation 3 que tú veías al principio unos ports para PlayStation 3 que eran realmente inquietantes, ¿no? Pero por ejemplo con juegos de Square Enix tú sabías que los juegos de Square Enix iban a estar mejor en PlayStation 3 que en Xbox 360. En fin, hay una serie de elementos que más o menos podemos valorar. Pero el problema de Steam Deck y otras máquinas que hay en el mercado de este tipo que no dejan de ser ordenadores portátiles, bueno, con un factor de forma switchado, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? De consola portátil, pues no se puede valorar de esa forma, ni mucho menos. Y es que viendo un vídeo de Yusef BCN, que os lo voy a dejar link en la descripción porque es súper interesante, que hacía ahí comentaba los análisis que había habido de la Asus ROG Ally, lo comparaba un poco con Steam Deck, muy bueno el vídeo, hay que reconocérselo, link en la descripción. Decía un comentario, una cosita que a mí personalmente me marcó muchísimo, que era: no sabemos cuáles son los parámetros para comparar ahora mismo estas máquinas. No sabemos cuándo se va a decir que una máquina es mejor que la otra. A día de hoy, si queremos ser específicos con este tipo de hardware, no podemos decir Asus ROG Ally es mejor que Steam Deck y chimpún. No podemos decir que Steam Deck es mejor que Aya Neo y chimpún. No, no se puede. ¿Por qué? Porque no sabemos a día de hoy qué significa mejor. Tenemos que ir concretamente con en TDP bajo, Steam Deck es mejor que Asus ROG Ally por debajo de los 10 vatios, ¿vale? Eso sí se podría decir por las pruebas que se han hecho. Aya Neo tiene más potencial de CPU que la propia Steam Deck porque es una bestialidad. Pues sí, eso lo podemos decir. Pero en esencia no podemos decir que una sea mejor que la otra porque hay tantas circunstancias y tantas cosas a tener en cuenta en este hardware y en tanta, casuística que es que ¿qué significa mejor? Pensemos cómo se analiza un PC normal y concretamente nos podemos ir al terreno de la gráfica, pero esto también se aplicaría a nivel general, obviamente, al terreno de la CPU u otros componentes. Prácticamente tendríamos una máquina base, es decir, tú ves a Torotocho, tú ves, por ejemplo, a Nate Gentile, ves, yo qué sé, a SFDX Show no hace este tipo de cosas, pero ves a este tipo de influencer, creadores de contenido, professional review, ¿no? La web y tal, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Pues tienen una plataforma de prueba y los empiezan a comparar, es decir, tengo un ordenador con esta CPU, con esta RAM, y ahora empiezo a meterle gráfica, empiezo a pincharle gráfica, las comparo y tiro para adelante, ¿no? ¿Cuál es la que me da mejores resultados? Y ya está, ¿no? Resumiendo mucho, por supuesto, después podemos entrar dentro de cuál tiene mayor undervolt, mayor overclock, etc. Vale, venga, perfecto. Pero de base, la cosa está más o menos simple. Pero cuando tú vas a hacer una comparación entre handheld y PC, en realidad eso no lo puedes hacer. No puedes ejecutar un juego y decir, bueno, ¿cuál se ejecuta mejor?
porque eso no tendría sentido dentro de este mundillo, porque el factor de forma y portátil que tiene este cacharro implica que en una hay como varias circunstancias modelo, y esas circunstancias modelo pueden variar radicalmente de un hardware a otro, independientemente del precio. Y es que pagar más no significa en este momento, en este tipo de hardware, tener mejor producto. Y me explico. Es más, no implica nada. En realidad pueden implicar comprarte una marca u otra. Por ejemplo, a día de hoy sí hay un elemento que me parece muy interesante. Antes de comprarse una Yaneo, una GPD, una One X Player frente a una Steam Deck o una Asus ROG Ally, por ejemplo, sí que veo que hay un factor muy interesante, que es la marca que hay detrás y el tipo de soporte que te puede ofrecer. Tú sabes que Valve o Asus te va a ofrecer un servicio de atención al cliente muy muy bueno, sobre todo en países de Occidente, ¿no? Mientras que si nos vamos a One X Player, a Yaneo, lo que sea, aunque sinceramente desconozco cómo es su atención al cliente, por obvias razones no van a poder ser nunca tan ágiles como pueden ser Asus o Valve, ¿no? El de Valve sí lo conozco, no de primera mano, afortunadamente, toco madera, pero sí que es cierto que he visto muchísimas experiencias de otros usuarios a través de Reddit y la verdad es que problema cero, ¿no? Es muy raro que haya problemas. Por lo que en ese punto sí que vería mejor unas marcas, o por lo menos más óptimas para nosotros en Occidente, comprar una marca frente a otra, pero nunca el dinero. Y es que si simplemente siguiéramos el factor a día de hoy del dinero, entonces ¿cuál sería la más interesante? La más cara es la mejor. Perfecto, pues te iría a una Yaneo, te iría a una One X Player, te irías a una GPD Win 4, pero ¿por qué a día de hoy esas máquinas no tienen sentido en el mundo de la potencia? Porque entre ellas más o menos sí que podemos poner algunos factores más o menos parecidos, porque las APU, es decir, la CPU y GPU que traen esas máquinas, son más o menos parecidas y son más o menos comparables, por ejemplo, con una Asus ROG Ally, siendo Asus ROG Ally en general un bicho, viendo solamente benchmark en diferentes usos de TDP, pues más potente que todas estas marcas y encima bastante más barato, ¿no? En algún benchmark creo que la sobrepasa, por ejemplo, la Win 4 o lo que sea, pero vale, en general sí podríamos decir que es mejor máquina utilizando los benchmark tradicionales de la Asus ROG Ally con el resto de marcas chinas de handheld PC, por lo que está más que claro que pagar más dentro de este sector a día de hoy, que yo no sé dentro de 2-3 años, pero a día de hoy no implica absolutamente nada. No implica que vayas a tener mejor máquina, ni mucho menos. Pero es que incluso pagar menos en este sector puede incluso darte una mejor, por ejemplo, un mejor producto. Porque ¿qué entendemos por mejor producto? Por ejemplo, por mejor experiencia de usuario, yo creo que en general podemos estar más o menos de acuerdo. Yo sé que muchos de vosotros no, por favor, ponedmelo en comentarios. Pero en general podemos decir que mejor experiencia de usuario te lo va a dar una Steam Deck si no te sales del sota, caballo y rey de la experiencia perfecta del Golden Path que te da Valve, ¿no? Porque si te sales de ese Golden Path, te sales de esos juegos, Great on Deck, etcétera, pues es verdad que ya te vas a complicar más la vida por el tema de la experiencia de usuario. Pero podríamos decir que una Steam Deck es mejor que una Asus ROG Ally, por ejemplo, en tema de experiencia de usuario. Pero también podríamos decir, y de manera práctica muy objetiva, es más, objetivísima, ¿no? Por lo menos por las pruebas que se han hecho, que a día de hoy, si tu objetivo es jugar juegos de hace 1 o 2 años para atrás dentro de tu handheld PC, una Steam Deck te va a ser mucha mejor máquina que una Asus ROG Ally. ¿Y por qué? Te lo explico muy sencillamente. Juegos de hace 1 año, 2 años para atrás va a ser mucho más sencillo que tú vayas a poderlos ejecutar con TDP de 10 vatios. ¿Eso qué quiere decir? En esencia, que vas a poder gastar muchísima menos batería con esta máquina, pudiendo ejecutarlo a calidades increíblemente altas. Por lo que, a lo mejor en ese caso concreto, pues Steam Deck, que es bastante más barata que una Asus ROG Ally, sería mejor máquina, pero es que está a mitad de precio. Pero es que también me podría meter en otro rollo por ya quebrarte la cabeza y volverte loco. Imagínate que tú eres una persona que suele jugar a juegos indie normalmente. Los juegos indie no requieren de una capacidad técnica especialmente grande, ¿no? Si te vas a jugar un Dead Cells, si te vas a jugar un Hades, juegos indie de bajos recursos, ¿no? Porque muchos de estos juegos de independiente tienen poco. Te vas a jugar un Celeste, te vas a jugar... Vale, todo ese tipo de juegos tú me dirías, bueno, Rafa, son muy poco exigentes, por lo que en una Steam Deck lo voy a ver, me va a ir prácticamente al máximo y lo voy a jugar perfectamente. Pues yo te podría decir que a lo mejor es mejor opción el Asus ROG Ally. Y te digo el por qué. Porque, oye, es que lo vas a jugar en una pantalla 1080p
y encima vas a poder aprovechar esa tasa de refresco altísima y tampoco vas a tener un gasto de energía excesivo. Obviamente vas a tener más gasto de energía, pero lo vas a ver en unas circunstancias y en unas condiciones muy concretas, muy, muy bonitas, por lo que a lo mejor sí sería mejor opción para ti una Asus ROG Ally. Y entramos en la paradoja de que a lo mejor para jugar un God of War es más interesante que te compres un Steam Deck desde el punto de vista de la batería, y para jugar un Hades o un Celeste o un Blasphemous es mejor opción para ti comprarte una Asus ROG Ally. Pero si empecé la filosofía para hacer un benchmark es más o menos clara, ¿no? Tenemos unas plataformas más o menos cerradas y la vamos a hacer siempre o casi siempre en sistemas operativos Windows. Pero en handheld PC, pues eso no es así. Entonces, ¿qué vas a valorar más? ¿Cómo es la integración de aquí a medio plazo de esa máquina con un sistema operativo Linux tipo SteamOS o Chimera OS para tener una experiencia consolidada y también valorar cómo funciona eso dentro de un sistema operativo Windows para tener una experiencia más de ordenador tradicional? ¿O simplemente valoras la experiencia que te da de base el fabricante? Es que aquí empezamos a tener muchos elementos. También podríamos diferenciar entre handheld PC que conciben la máquina como una consola, como puede ser Steam Deck. Parece ser que Aya Neo va a implementar en algún momento de 2023, dijeron al menos, su Aya OS, ¿no? Que es su sistema operativo basado en SteamOS para sus máquinas, ¿no? Por lo que ya tendríamos otra competencia directa de lo que viene a ser SteamOS o sistemas operativos Linux destinados a handheld PC, ¿vale? Entonces estaríamos por ese territorio, pero también podríamos estar por el territorio de los que vienen con Windows y son más ordenador. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? Experiencia, rendimiento con TDP más altos, rendimientos con TDP más bajos. Por eso digo que comparar a día de hoy es una locura. ¿Qué quiero decir con todo este vídeo? Porque te estarás preguntando, Rafa, ¿y a qué viene todo esto? Te lo voy a decir. Estoy viendo una cantidad de vídeos que yo no los considero de desinformación, ¿no? Pero sí que es cierto que se están dejando un poco llevar por lo que considero que es como una especie de hype o no están acostumbrados a este tipo de máquinas. Es más, yo hasta hace un año y pico, lo que sea, yo era totalmente lego en la materia. Yo hablaba de Steam Deck y poco más, ¿no? Tenía conocimiento de GPD, tenía conocimiento de tal, pero no es que yo fuera aquí, yo qué sé, ni de Fox, ni ETA Prime, ni nada por el estilo, ¿no? Yo qué sé, ni Tuber Viejuner, que ha tenido todas estas máquinas, Spank. Yo no me puedo considerar nada de eso. Pero sí que es cierto que me considero una persona que sí se ha informado bastante sobre el tema. Y llegar a decir elementos tan duros como he podido leer en medios generalistas y tal, como Asus ROG Ally es la mejor máquina, pero tal cual, ¿vale? Me parece muy complicado porque estamos en un terreno tan bebé que incluso aunque tú quieras la mejor máquina y no te importe desembolsar una cantidad de pasta brutal, si por ejemplo quieres una máquina para emular, a lo mejor el equilibrio entre mejor experiencia de usuario, mejor comunidad y mejor rendimiento, te lo vas a encontrar dentro de Steam Deck y no en el Asus ROG Ally. Y eso puede llegar a pasar, porque tú lo analizas y dices, hostia, la experiencia de usuario que te da EmuDeck, por ejemplo, al instalarlo y con la comunidad que hay detrás y tal, y el mantenimiento que sí, que lo están haciendo en Windows, pero su plataforma principal es Linux, totalmente increíble. Pero claro, si tú quieres jugar, por ejemplo, vuelvo a decir, a juegos de hace un año o 2 años para atrás, porque quieres darle más caña a esa biblioteca que encima está a precio de vergüenza, pues es que la mejor plataforma para gastar menos batería va a ser Steam Deck. Pero en cambio, si quieres jugar a juegos AAA o lo que sea, por lo que se ha visto en los benchmarks, es más interesante Asus ROG Ally. O si quieres una plataforma que tenga Windows porque vas a jugar específicamente títulos como Modern Warfare 2 Online, Fortnite, mucho online que a día de hoy Linux no soporta por temas de anti-cheat, pues el Asus ROG Ally es mejor. Lo que te quiero decir con todo esto es que no existe nada mejor. Tienes que analizar qué vas a necesitar o qué crees que vas a necesitar y buscar un equilibrio. Y a día de hoy, si no sabes para qué lo vas a utilizar y tienes la pasta, a lo mejor la opción más interesante puede ser el Asus ROG Ally. Pero si eres una persona, porque bueno, te da un poco un equilibrio de todo, pero si eres una persona que sí que considera que la experiencia de usuario es importante, y para mí lo es, la sencillez y todo, pues a lo mejor Steam Deck va a ser lo tuyo. Mírate vídeo, pero no te dejes llevar por las personas que te dicen esta es la mejor máquina y punto. Tiene muchísimos matices y el precio no es un condicionante, el sistema operativo no es un condicionante a día de hoy, ni nada es un condicionante. No existe un benchmark puro que te diga cuál es mejor ni peor. Por lo menos a día de hoy no existe.
Espero que haya gustado, que haya sido de utilidad. Esta paranoia me ha encantado. Tenía muchísimas ganas de compartirlo con todos vosotros y me gustaría que en comentarios vosotros me dijerais qué opináis sobre todo el tema. ¿Cuáles creéis? Y esto lo digo de verdad, porque voy a tener la Surrogal y con un poco de suerte espero estar más años con vosotros sacando con más máquinas o lo que sea. Y sinceramente, a día de hoy no hay un protocolo. Yo no veo un protocolo claro para poder decir, venga, vamos a valorar estas 3 cosas o lo que sea para tener algo sencillo de transmitir al usuario. Podemos hacer pruebas en diferentes TDP, pero me sigue pareciendo algo excesivamente complejo para transmitirlo. Por favor, decidme en comentarios cómo creéis que se tendrían que hacer los análisis y las comparaciones, sobre todo, porque yo no considero un análisis de este tipo de cosas sin compararla con el resto, pues me parece un poco superfluo, ¿no? Mi opinión, ¿vale? Y creo que es muy interesante la comparación. ¿Qué creéis que tendríamos que analizar? ¿Qué creéis que tenemos que ver o que para ti puede ser más interesante? Vayamos sembrando un poco lo que viene a ser la comparación de este tipo de aparatos para que en el futuro, pues cuando te venga alguien que te vaya a hacer este tipo de aparatos, pues más o menos sepamos qué tenemos que transmitir. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.